Que el Señor lo bendiga. Le saluda a su hermano Esgin Calderón Valverde. Hoy vamos a hablar del tema: ¿pueden los cristianos participar en política? Y es que en la calle escuchamos diversas opiniones sobre esta pregunta. Unas personas consideran que sí, que los cristianos deben estar metidos en política, que los cristianos deben participar en política. Pero hay una gran cantidad de personas que mantienen la idea de que los cristianos no se deben meter en política. Es común, como dice aquí, escuchar esta expresión en muchas personas. Los cristianos y la política son incompatibles para muchas personas. Es decir, no hay compatibilidad entre ser cristiano y ser político. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debemos creer nosotros los cristianos? Lo vamos a ver en este programa. Y para ello nos vamos a remontar a los orígenes del pueblo de Israel. Un pueblo teocrático. Un pueblo donde Dios llamó a un hombre allá en Ur de Caldea llamado Abraham. Y allá en Mesopotamia o en Babilonia, Dios le dijo a Abraham: vete a la tierra que yo te voy a decir y voy a formar de ti un gran pueblo. Haré de ti una gran nación. Y Dios comienza a manifestarse. Vean que ese pueblo nace por manifestación de Dios. Dios escoge a un pueblo y forma un pueblo que nosotros le llamamos un pueblo teocrático. Teos, Dios; kratos, poder, donde el poder lo tiene Dios. Ese mismo pueblo que comienza a crecer después con su hijo Isaac, luego Jacob, termina viviendo en Egipto 400 años y posteriormente vuelve con Moisés a la tierra prometida. Y luego Dios le da a Moisés manifestaciones divinas, porque todo el pueblo de Israel está imbuido en manifestaciones de Dios. Dios le da la ley, la Torá, o digamos los 10 mandamientos, pero había muchos más mandamientos. Y esto se constituye en una constitución política de Israel. Es decir, la constitución política de Israel es la ley. Todo el pueblo de Israel está obligado a creer en Dios y a obedecer los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Eso está primero que cualquier otra cosa. Como dice la presentación que elaboré, so pena de muerte. La persona que no obedecía estos mandamientos de Dios podía perder la vida. El rey comienza a ser escogido por Dios a través de los profetas, como fue el caso del primer rey Saúl, luego David. Son reyes que Dios tiene que bendecir, que Dios tiene que ungir. Y si algún rey no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, sencillamente los profetas lo podían quitar, como hicieron con Saúl, y poner a un rey que le diera cuentas claras de que era una persona que amaba a Dios, que seguía a Dios. Ese es el pueblo teocrático que encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él va a cambiar un poco esta posición, se sale del gobierno teocrático y dice expresiones como esta, por ejemplo, en Juan 18:36, cuando Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y ya Jesús comienza a hacer una división entre el reino de los cielos o el reino de Dios y el reino del mundo. Y bueno, también se habla hasta incluso del reino de las tinieblas. Pero el reino de Jesús es separado del reino temporal o del reino, digamos así, del mundo. O de la política y la religión están totalmente separadas, para verlo de una manera muy actualizada. No existe el césaropapismo que se viene a dar después del siglo IV o siglo VI en la iglesia. Entonces hay una división. Mi reino no es de este mundo, dice Jesús. Es decir, lo nuestro es diferente a lo del mundo. Nuestros intereses son otros. Nosotros somos otra cosa. Luego es curioso, pero en Juan 17:16 Jesús vuelve a repetir que su reino no es de este mundo, y también dice que los cristianos no somos tampoco de este mundo. Nosotros como creyentes no pertenecemos a este mundo. Usted y yo como cristianos no pertenecemos a este mundo. Es decir,
Tenemos un reino y es el reino de Dios. En una ocasión, Juan 6:15, usted puede buscarlo, Jesús se negó a que lo coronaran rey de este mundo. Porque Jesús ya era rey, pero era rey del reino de los cielos, rey del reino de Dios. Jesús es rey. Y ellos querían coronarlo rey de este mundo. Y Jesús no es rey de este mundo. En Hechos 4:20 encontramos una expresión muy interesante donde los apóstoles dicen que primero hay que obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Y hermanos, esta es la consigna de todo cristiano. Si usted cree en Jesucristo, si usted cree en la Biblia, primero está lo que dice la Biblia, primero está la palabra de Dios, primero está obedecer a Dios. Y después podemos obedecer otras leyes siempre que no contradigan las leyes de Dios. Sencillamente así. Hay gente que dice, mire, yo creo en Dios, pero yo no creo en lo que dice la Biblia. Bueno, no es cristiano. Llámese cualquier cosa, pero usted no es cristiano. Si usted no cree en lo que dice la Sagrada Escritura, si usted no cree en eso, definitivamente usted es una persona que no es cristiana. Porque para ser cristiano hay que creer en la palabra del Señor. Entonces se debe meter un cristiano en política. Seguimos, ¿verdad? Se debe meter entonces, viendo lo que acabamos de mirar, se debe meter un cristiano en política. Número 1. No se puede perder primero la perspectiva evangélica. Es decir, yo debo tener claro lo que nos dice el Evangelio, lo que nos dice Jesucristo, lo que nos dice la Biblia. Eso es lo primero. Yo no puedo perder la perspectiva evangélica si yo me voy a meter en política. Número 2. La palabra de Dios no dice en ningún lugar que sea prohibido hacerlo. En ninguna parte de la Biblia usted encontrará que Dios prohíbe participar en política. Más bien recomienda obedecer a los gobernantes. Puede leerlo en Tito 3:1. Y una forma de hacerlo es cumpliendo las leyes civiles. Siempre, y volvemos a esto, que no contradigan el Evangelio. Yo no me voy a meter en un partido político si éste contradice lo que dice el Evangelio. Yo no voy a estar incluso con algún tipo de política si esto atenta contra el reino de Dios. Haciendo esta salvedad, continuamos con esta pregunta: ¿se debe meter un cristiano en política? En tercer lugar, vamos a aplicar el principio de José en Génesis 45:5. O vamos a aplicar el principio de Daniel en Daniel 2:48. Dios tomó a José, óigame bien, tomó a José, el hijo de Jacob, y utilizó una serie de situaciones para que él llegara a ser el segundo después de Faraón en Egipto, con el fin de ayudar o beneficiar al pueblo de Dios, como lo va a decir el mismo José en Génesis 45:5. Es decir, Dios fue el que dio esto para que yo llegara a este puesto político para poder beneficiar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Cuando vemos a Daniel, lo puede leer en 2:48, vamos a ver lo mismo. Es decir, cómo Dios hacía que Daniel subiera de puesto y le entregaba puestos importantes políticos para beneficiar al pueblo de Dios. Léalo claramente. Entonces, Dios puede tomar a un cristiano y Dios puede elevarlo en un nivel político o en un puesto político importante para beneficiar a la iglesia de Jesucristo, para beneficiar al cristianismo. Ahora que hay tanto secularismo, ahora que hay tantas leyes, tantas persecuciones contra la iglesia, tantas costumbres paganas que comienzan a conformarse, tanta inmoralidad y tanto materialismo, no sería raro y extraño que Dios volviera a levantar a otro José, a otro Daniel, o a miles de José o a miles de Daniel, para que ocupen un puesto político. Pero por supuesto, tomando en cuenta el testimonio de vida.
Porque se puede dar también el caso contrario, donde una persona aduzca ser cristiana para ser nombrada por cristianos y esté ahí ejerciendo un puesto, comportándose incorrectamente, corruptamente incluso utilizando un lenguaje soez y vulgar, no comportándose como creyente. Se puede dar ese caso. Entonces, pero esas personas no se pueden llamar ni siquiera cristianas. Un cristiano es el que tiene que dar testimonio de vida. El principio de José es muy diferente al principio de Ciro o al principio de Nabucodonosor. El principio de José es un cristiano que da testimonio de vida y que ahí donde da testimonio de vida va a defender el cristianismo. Es el que se va a levantar contra la inmoralidad sexual, a luchar contra el aborto, a luchar contra las uniones homosexuales, a luchar contra el cierre de iglesias cristianas y un montón de cosas más que en este momento no me vienen a la mente. Entonces, sí, Dios puede levantar a un José o a un Daniel en nuestros tiempos para poder defender a la iglesia cristiana. Y no solo aquí, en cualquier parte del planeta. El principio de Ciro y el principio de Nabucodonosor. Si usted lee Isaías 45:1 o lee Daniel 5:17-30, usted verá cómo hay reyes, así como presidentes o líderes políticos, que no son cristianos, que no creen en Dios al estilo de Ciro y al estilo de Nabucodonosor. Y son personas, escúchenme, queridos hermanos, que han sido escogidos por Dios para que de alguna manera beneficien al pueblo de Dios. Y esto sí se puede dar. Entonces, podemos incluso votar por un líder político que no es cristiano. Lo apoyamos porque va de alguna manera a favorecer el cristianismo. Hay otras personas que también manejan una hipótesis que es correcta también. Cuando decimos todo líder político ha sido nombrado por Dios. Si alguien quedó de presidente es que Dios quiso que llegara a ser el presidente. Dios lo permitió. Si nosotros los cristianos estamos orando. Por eso podemos nosotros doblar rodillas y orar para que Dios escoja al mejor líder político para que dirija nuestros países, nuestras naciones. Igualmente, podemos de alguna manera apoyar con nuestro voto a los líderes políticos que consideramos que merecen nuestra adhesión. Por eso decimos, Dios puede poner a un político cristiano para proteger al pueblo de Dios, como José o Daniel. Dios puede poner un político pagano para proteger al pueblo de Dios, como Ciro o Nabucodonosor, que aunque decían que creían en Dios, todos sabemos que históricamente son paganos y tenían sus dioses paganos. Estos temas, aborto, uniones homosexuales, cierre de iglesias y otro montón de temas que están en el tapete, leyes que están por aprobarse y que cada vez afectan más. Nosotros como cristianos, no importa que no gane nuestro candidato político, pero nosotros podemos de alguna manera dar nuestro voto y participar en política, siempre resguardando el testimonio de vida. Al participar en procesos políticos, por eso, no debemos dejar de dar testimonio de vida cristiana. Yo puedo participar en política, pero no tengo que pelearme con otro personaje que no sea cristiano. Por eso, cuidado con las mentiras políticas. Si nuestros líderes políticos son mentirosos y están tratando de quedar en un puesto político con base en mentiras, yo no tengo por qué repetir como cristiano las mentiras políticas de ellos, ni exaltar a mi líder político como si fuera un dios. Yo no debo hacer eso, ni puedo hacerlo, ni debo hacerlo. Las vulgaridades, ya porque en mi partido político existen una cantidad de personas vulgares, yo me voy digámoslo así, a rebajar tratando de usar sus vulgarismos. Las ofensas a otros, tampoco tengo que ofender a otros. Tengo que respetar
otras posiciones políticas. Peleas por gobernantes humanos. Yo no tengo que pelearme por ningún gobernante. De eso se encarga el Señor. Inmoralidades. No pueden haber inmoralidades ni caer en la inmoralidad. Debemos ser luz ahí donde estamos. Prácticas paganas de cualquier tipo, fiestas raras. Ganó el candidato político y hacen una guarera. Y entonces yo como cristiano digo, no, muy bonito, pero yo no voy a esas fiestas guareras. Porque yo creo en Jesucristo. Avergonzarse del evangelio, decir, ay, yo estoy aquí, pero, no, yo no creo en Cristo. No, yo creo en Cristo y yo tengo que mantener eso. Y puedo hacerlo y no es un antitestimonio dentro del partido político. Si nosotros aplicamos esto, damos testimonio de vida cristiana, podemos, óigame queridos hermanos, podemos nosotros ser cristianos y participar en política sanamente. Concluimos con esto. Se sigue el principio, Dios me tiene donde me ocupa. Si Dios te exalta y te tiene como líder político, estás en un puesto político, es porque Dios te tiene ahí. Y más si crees en Dios y oras. Entonces Dios te tiene en ese puesto político. ¿Estás ocupando el puesto como Daniel o estás ocupando el puesto como José? Pero también si eres educador, Dios te tiene ahí para que des testimonio de vida cristiana como educador. Si Dios te coloca como abogado, ahí estás para dar testimonio de vida cristiana como abogado. Si estás como médico, Dios te tiene ahí como médico para dar testimonio de vida cristiana. Como mecánico, como periodista, no nos alejemos de los puestos donde Dios nos ha colocado para dar testimonio de vida. Y ahí donde estemos, vamos a dar mucho fruto. Hermanos, de esta manera llegamos al final de este programa, esperando que haya sido bendecido por su vida, haya sido bendecido en su vida, que el Señor lo bendiga ricamente.